y están englobadas en el marco del proyecto Dipoactiva de la Diputación de Cádiz 2020-2022 y que está impulsada precisamente por el área que coordina José Antonio Iglesias, que es la de Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz. Y tiene como objeto sensibilizar a las empresas, fundamentalmente a las pymes, de la importancia de ser sostenible en su actividad y lo que marcará la senda de estas organizaciones, de estas pymes en un futuro. Para ello vamos a contar con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Sostenible y Circular, Fundactec, que desde 2016 se dedica a promover objetivos de desarrollo sostenible y apostar por la sostenibilidad de los proyectos de cooperación al desarrollo al incorporarse al Pacto Mundial de Naciones Unidas. En representación de Fundatec contaremos con Antonio Retamero Mates, presidente de la Fundación, con Juan José Aguirre Muñoz de Morales, patronato de honor y embajador de Latinoamérica de la Fundación, y también con Juan Antonio Ruiz López, patrono de honor y embajador de Fundatec para Huelva y el Algarve en Portugal. Yo, sin más, lo interesante es oíros a vosotros. Agradezco nuevamente la presencia de los que nos están siguiendo y la presencia vuestra como colaborador en esta jornada. Y le cedo la palabra al representante de la Diputación de Cádiz, a José Antonio Iglesias. Cuando quiera, José Antonio. Carlos, y a todos y a todas, buenas tardes. En primer lugar, disculpar la presencia de nuestra presidenta Irene García y nuestro vicepresidente José María Román, que han tenido que acudir a un acto ya presencial. Afortunadamente, mantenemos aún los elementos vinculados a videoconferencia, pero ya, te digo, afortunadamente empezamos a tener actos y actividades presenciales, ¿no? Yo creo que es muy importante que volvamos a retomar los ritmos de la prepandemia, ¿no? Para nosotros en la Diputación Provincial de Cádiz es importante contar con palancas, como se dice ahora, con entidades como las cámaras de comercio. En este caso, con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, porque son elementos que en el territorio vienen prestando una atención fundamental a lo que es el tejido de las microempresas y de las personas autónomas, ¿no? Que para nosotros, como sabéis, en esta provincia, con una alta incidencia en el desempleo, el atender a prácticamente el 96-97% de empresas que generan el empleo es algo básico, y en eso las cámaras de comercio, y particularmente en este caso la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, con su presidente al frente y con todo el equipo que tiene detrás, para nosotros importante y vital. Sin estas entidades seríamos incapaces de llegar a todo el tejido, a todo ese ecosistema empresarial y a lo que quieren llamarse hoy el ecosistema de innovación, ¿no? Estas jornadas creo que son un acierto y aprovecho la ocasión para felicitar no solo a la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, sino al resto de cámaras de comercio de la provincia de Cádiz, la Cámara de Cádiz y la Cámara de Jerez, que han organizado conjuntamente un ciclo en el que tratar sobre elementos fundamentales, sobre las dos piezas básicas de nuestro futuro a corto plazo, que son la sostenibilidad y la transformación digital. En el ámbito de la sostenibilidad contamos con la participación, la cual también agradezco, de Fundatec, que son unos expertos en este ámbito, en todo lo vinculado a los objetivos 2030, objetivos de desarrollo que todos conocemos, ¿no? La idea de la Diputación con el programa Dipoactiva, que es el que viene alimentando este tipo de iniciativas, es intentar alinearnos con el paradigma de una nueva economía en la provincia de Cádiz. Esto no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y transformar la economía es algo complejo y que requiere mucho compromiso, mucha voluntad en la parte pública y sobre todo en la parte privada, pero también requiere de tiempo. Y realmente en esta provincia siempre nos estamos quejando de la falta de tiempo. Siempre el tiempo nos corre más deprisa porque tenemos unos datos bastante preocupantes de desempleo, ¿no? Un desempleo
si no logramos superar. Y sobre todo nos preocupa la alta tasa de desempleo juvenil. Si hablamos de digitalización, si hablamos de startups, si hablamos de iniciativas emprendedoras, hablamos, por supuesto, de la gente más joven, ¿no? Y son ellos los que están sufriendo, sobre todo después de esta pandemia, a la crisis provocada por la pandemia, se le ha unido la crisis anterior, el 2008, y por tanto son una generación con la que tenemos que comprometernos fuerte. Decía que la Diputación de Cádiz quiere alinearse con el paradigma de transformación económica, quiere alinearse y está obligada a hacerlo en la parte pública, pero también hacemos un llamamiento a la parte privada, y luego a la microempresa, para que inicie el camino de apostar por la sostenibilidad. Eso es un elemento fundamental, alinearse con los objetivos de 2030 y seguir la pauta del Pacto Verde de Green Deal de la Unión Europea. Sobre estos elementos van a pivotar todos los recursos que vamos a disponer, tanto digo en la parte pública y en la parte privada, para transformar la economía. Los famosos Next Generation, que todo el mundo habla de ellos, que todo el mundo está impaciente por ver qué son y cómo se comen, esos fondos son unos fondos reales, son unos fondos que van a llegar, que va a haber una convocatoria abierta y que entiendo que las cámaras de comercio, y reitero su importancia, van a ser las palancas que en el territorio pueden hacer que las más pequeñitas empresas también se beneficien de estos recursos que, como digo, van a intentar transformar la economía. Poco más, simplemente dar las gracias a Fundetec de nuevo, dar las gracias a la Cámara de Comercio, animarlos a que sigan trabajando como lo están haciendo. En la provincia de Cádiz, el campo de Gibraltar, sin que se me moleste ninguna otra comarca o territorio, es un elemento fundamental. Muchas veces desde la centralidad de la capital, entre comillas, de las administraciones públicas, que está residenciado en la ciudad de Cádiz, parece que estamos lejos del campo de Gibraltar. Estamos relativamente lejos físicamente, pero estamos muy, muy cerca en el pensamiento y en la atención a sus necesidades. Por tanto, en nombre de nuestra presidenta y de vicepresidente, de Irene y de José María, os ofrezco esta casa como vuestra casa para que sigamos colaborando, Carlos, como lo estamos haciendo hasta ahora, sacando adelante proyectos importantes desde la cooperación público-privada y en el ánimo de llegar desde una administración pública que intenta ser, en la parte que puede, disruptiva con respecto a lo que es la imagen habitual de la administración que, entre comillas, pone trabas al desarrollo de las más pequeñas empresas. En nuestro caso, queremos apoyar, impulsar y ayudar a esa gente que sabemos que está muy, muy necesitada, sobre todo después de esta maldita pandemia que nos ha tocado sufrir. Muchas gracias a todos los que estáis presentes en esta videoconferencia y por mi parte nada más. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a proceder para que los participantes y todos los asistentes podamos ver un vídeo para empezar para continuar después con lo que es la ponencia que nos van a ofrecer los miembros que nos acompañan hoy de Fundatec. Así que a continuación os lo comparto. La empresa asume el reto de impulsar el desarrollo responsable. Montar los baños al revés. ¿Sí? Bueno, venga, hace un rato. Luego.
decisión sostenible garantiza el cumplimiento de los objetivos ambientales, además favorece la integración y la cohesión social de sus sociedades. La sostenibilidad empresarial se constituye como valor estratégico y la actividad empresarial la sostenibilidad debería las empresas identificar oportunidades de mercado y que establezcan los servicios innovadores para convertirse en modelos responsables y sostenibles, aumentando la competitividad del negocio, además de solicitar el la gestión medioambiental y de la calidad, la seguridad y la salud de los recursos humanos, la eficiencia energética, las tecnologías de la información y la responsabilidad social corporativa. En esta característica competitiva hacia su consolidación de la nueva revolución industrial, inclusiva y sostenible. La empresa impone su compromiso y garantía con el medio ambiente y el bienestar social, con un uso responsable y sostenible de los recursos como garantía de la apunta hacia el los objetivos de desarrollo sostenible proporcionan a las empresas la oportunidad para reducir las expectativas ante la introducción de la naturaleza, la producción de energía y la conservar como parte de una nueva actividad de distribución sostenible. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y la Comunidad asume su responsabilidad para mejorar la productividad, la competitividad, las empresas y a las empresas con la una productiva y bueno, y buscamos el compromiso empresarial con la sostenibilidad. Bueno, pues una vez ya habiendo visto el vídeo, sin demorar más la ponencia que nos van a facilitar los organizadores de esta sesión prácticamente, así que os dejo la palabra, Antonio. Cuando quieras, os dejo eso con Antonio Retamero, que es el presidente de Fundatec. Y os digo a todos los participantes, todas las preguntas y dudas que tengáis las podéis ir haciendo a través del chat. Y al final de la sesión tendremos un tiempo para ruegos y preguntas donde ellos perfectamente podrán ir aclarando y contestando todas vuestras dudas. Así que sin más, Antonio, tienes la palabra. Gracias, Vanessa, pero el orden que teníamos establecido era que comenzara Juan José Aguirre con la ponencia suya. Perdón. No me importa, seguimos. Sin problema. Estupendo, Sin problema. Gracias. Pues nada, Juan José, que ya se ha disculpado de que efectivamente no tenía un problema con la cámara, pero puede atender también perfectamente y os escucha y lo escucharéis sin ningún tipo de problema. Así que cuando quiera, Juan José. Juanjo, tienes el micrófono desactivado. Sí, Juanjo, no te escuchamos. Pues, si os parece, por no demorar... no sé. Voy... Ya tiene el audio, Juan José. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. ¿Veis la presentación? También se ve, Juanjo, puedes empezar. A ver, perdonaros, quiero pedir disculpas porque he tenido un problema con el vídeo y con el audio. Estuvimos haciendo ayer pruebas y no había problema y esta mañana, pero después se me ha complicado todo. Bueno, dicho esto, buenos días a todos. En primer lugar, permítanme que le dé las gracias a la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, a su presidente, don Carlos Fenoy, que ha tenido la gentileza de invitarme a este evento, también a la Diputación de Cádiz y en su nombre a don José Antonio Iglesias. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar mis ideas. Es una satisfacción y un placer también
estar acompañado aquí por mis compañeros de Fundated, don Antonio Retamero, nuestro presidente, y José Antonio Ruiz. El vídeo que habéis puesto me ha parecido una buena introducción para lo que va a venir ahora después. Seguramente van a escuchar ustedes un discurso mío un tanto radical, pero no me queda otra que ser un poquito provocador para que después haya debate. Esta es la ventaja, hacerlo desde la reflexión del estudio y la lectura de lo que está pasando en el mundo, que es lo que hago yo. Obviamente, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mis ideas, faltaría más, pero sí pueden ser la base para encontrarnos después y hacer un debate y debatir las mismas. Sin más preámbulo, voy a continuar hablando un poco sobre el cambio climático y la incidencia de la acción humana sobre nuestro planeta. El clima en la Tierra, como todos sabéis, depende de la radiación solar y de su interacción con la atmósfera, con la superficie terrestre, con los océanos, con el agua, con la nieve y con el hielo. Durante miles de años esto ha sido así, pero, sin embargo, desde hace no mucho, para la mayoría de los científicos, la diferencia ahora es que el planeta está embarcado en un cambio climático por causa de la acción del ser humano, donde el calentamiento está teniendo un crecimiento exponencial. ¿Cómo se calienta la Tierra? Pues veis en esta imagen que el Sol emite radiaciones que a su vez chocan con la corteza terrestre, con la atmósfera y salen rebotadas unas y otras permanecen dentro. Parte de ese calor queda atrapado gracias a los gases de efecto invernadero y parte salen a la atmósfera, como está aquí en el punto 2. Este efecto invernadero es fundamental para la vida porque de otro modo el planeta sería demasiado frío y no podría darse la vida humana. El mayor impulsor de este calentamiento global es el dióxido de carbono, que está ligado fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. En los últimos 800.000 años, según nos cuentan los científicos de la OMS y de la NASA, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca superó las 300 partes por millón, como así ha ocurrido a partir de 1950 con el desarrollismo industrial, sobre todo de los países emergentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que rompemos el equilibrio natural que ha existido durante miles de años con fuentes de dióxido de carbono artificiales, como es la quema de combustibles fósiles para el desarrollo de las economías. Sabéis que las fuentes de combustible que calientan la Tierra de modo natural era la respiración de los seres vivos, la descomposición orgánica, los incendios forestales y las erupciones volcánicas. Esto era el dióxido de carbono natural, pero no el artificial como es el que estamos usando nosotros. El problema del CO2 es que sigue creciendo. La caída de algunas zonas geográficas, como puede ser en la Unión Europea, se ha visto compensada por el incremento de otras, sobre todo países con un aumento demográfico importante, como puede ser la India o Irán, y que tienen un desarrollo económico bastante acelerado durante los últimos años. Sin embargo, sigue siendo China, que desde 2017 acumula más de una cuarta parte de las emisiones mundiales. En concreto, en 2019, el 28,8%. Fijaos las cifras. 9.825 millones de toneladas de emisiones de CO2. Podéis observar por los países que están en esa lista que son todos los más desarrollados, es decir, la contaminación está directamente relacionada con el desarrollo humano y económico. China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, todos los países que tienen el PIB más alto del mundo. Cada año se producen millones y millones de toneladas de desecho en todo el mundo, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin embargo, la actividad diaria de la sociedad y de todos los sectores de la economía mundial generan residuos que contaminan a la tierra, obstruyen las vías fluviales, agotan los recursos naturales y contaminan el aire que respiramos. En 2019, el año previo a la pandemia, solo los países que generan residuos plásticos de un solo uso alcanzaron la cifra de 130 millones de toneladas de plásticos de un solo uso que se tiraron en el mundo. 130 millones de toneladas. Por otra parte también,
Bueno, aquí podéis ver que España tira 1,6 millones de toneladas y son 34 kilos de plásticos per cápita en nuestro país en 2019, el año previo a la pandemia. Hay otros países como la Unión Europea, que tienen un extremado cuidado, al menos oficial, con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible, pero que exportan basura, incluso con residuos peligrosos, a otros países del tercer mundo. Desde el año 2001 a 2016, el aumento o el incremento de exportación de basura creció 3,4 veces. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues aquí lo veis en esta slide. Temperaturas altísimas, calentamiento global, vientos, huracanes, desertización y, como no, pandemias. Si os fijáis, la temperatura de 2020 y 2016 fueron los años más calurosos desde que existen registros. Pero ¿qué tipo de sociedad es la que queremos? ¿En qué tipo de sociedad estamos? ¿Todavía seguimos pensando que la idea del cuanto más ricos mejor? ¿No será al revés? Cada vez sabemos más que la riqueza no trae la felicidad, pero desde luego lo que no trae es la protección ambiental. Como decía Woody Allen, que es un señor bastante ocurrente, la riqueza no trae la felicidad, pero hay que ser un especialista para distinguirlo. La riqueza, evidentemente, lo que nos trae es ser ambientalmente más pobres. Aquí os pongo un modelo de desarrollo sostenible equilibrado como modelo ideal complejo, que más o menos funcionaría así. Es un sistema complejo donde las tres variables que interactúan es la sociedad, la población, el estilo de vida, la cultura, la economía, todas las actividades económicas que generan bienes y servicios y que dan trabajo a las personas que forman parte de la sociedad, pero que la acción económica tiene un impacto sobre el medio ambiente y a la vez tenemos una serie de servicios naturales. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tenemos un sistema de producción que está todo integrado, pero cuando se altera uno de ellos, se altera todo el sistema. Esto está muy relacionado con el principio de la impermanencia, y es que los humanos somos capaces de generar acciones pensando que nunca va a pasar nada, que el planeta es muy grande, que lo absorbe todo y que no pasa nada. Pero vemos que sí pasa. La ruptura de ese equilibrio pues trae lugar a las emisiones de la industria no sostenible, residuos, basura y pobreza. Si hacemos un breve diagnóstico de la nave Tierra, vemos que muchas piezas del engranaje no funcionan ni regular ni adecuadamente. Hay tres amenazas que se ciernen sobre la humanidad, pero estas son amenazas que nos hemos autoinfligido. Aquí no hay una maldición bíblica ni una plaga. En primer lugar, la biodiversidad está amenazada. Hemos llevado a cabo tantas acciones que se han extinguido tantas especies que al final hay multitud de funciones ecosistémicas que no se realizan. Fijaos, como ejemplo os contaré que en 40 años han desaparecido más del 60% de más de 400 especies. Entre ellas una especie amenazada son las abejas, que son imprescindibles para la polinización. En la pandemia del COVID, que nos tiene tan preocupado, tenemos claro, según dice la OMS y se publica en la revista Lancet, que es el resultado de viejas pero también nuevas actividades humanas. Pues llevamos cientos de años enredando con el medio ambiente y este se nos ha vuelto en contra. Lo que dice la OMS es que hay una evidencia estrecha entre las pandemias y el cambio climático y que la alteración de los comportamientos de diversas especies animales como consecuencia de la acción de los humanos pone en riesgo que se produzca en los animales una zoonosis y que dé un salto a la población humana, como así ha ocurrido con la pandemia actual. Es decir, cuando aparece una pandemia siempre creemos que hay detrás una serie de factores ambientales que afectan al equilibrio de la biodiversidad. Por tanto, podemos afirmar que nuestra salud y la salud del sistema natural está estrechamente relacionada. Pero también otra acción importante es que la contaminación mata. No entendemos muy bien cómo funciona la biosfera. Es esa capa de vida en la que estamos insertos y que, sin embargo, sabemos lo suficiente para afirmar que la estamos alterando, hasta un nivel en que estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia y nuestra propia supervivencia a medio y largo plazo. Fijaos si la contaminación mata. Esta mañana
Estaba leyendo en la prensa, porque, por curiosidad y por comparar con las muertes evitables que hay con el cambio climático, que durante estos 15, 16 meses que llevamos de pandemia han muerto en el mundo 3,9 millones de personas y se han contagiado 183 millones de personas por la COVID. Pues bien, la contaminación directamente en España, según cifras de la OMS y contrastadas por el CSIC en nuestro país, mueren 10.000 personas al año. En la Unión Europea, 400.000. Y en el mundo, 7 millones de personas mueren directamente por acción de las acciones que influyen en el cambio climático. Los plásticos que se ven no son los más peligrosos. Los más peligrosos son los microplásticos y los nanoplásticos que están en cientos de especies marinas de las que nos alimentamos. Hay un informe del CSIC que dice que ha aparecido microplásticos en el pis de los bebés o en el cordón umbilical de algunas parturientas, en vísceras, y que está claro que a través del torrente sanguíneo induce a la formación de cánceres, ictus o infartos. Por último, el cambio climático. Hemos llenado la atmósfera y los mares, océanos y los ecosistemas terrestres de muchos contaminantes que nos acabarán matando a nosotros mismos. El cambio climático afecta a muchos, por no decir a todos, los campos de la actividad cotidiana de los seres humanos. Desde la disponibilidad y calidad del agua, la desertización de parte del planeta, provocada por cambios en el clima que hasta son el origen de movimientos migratorios, generando conflictos civiles e impacto en la salud de los seres humanos. Por tanto, concluimos diciendo que la pandemia de la COVID-19 y el cambio climático tienen una cosa en común y es que no conocen fronteras. Cada vez hay más personas que están de acuerdo en que la sostenibilidad no es algo que podamos elegir. La sostenibilidad no es una opción, es algo que nos viene dado. No es como cuando decimos que nos gustan los helados más que las fresas, o que puedo elegir un postre u otro, o que puedo elegir ser del Betis o del Sevilla, o del Cádiz o del Jerez. No. En una entrevista que hacía a un diario español, a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, a finales de diciembre de 2020, decía el secretario general de la ONU que 2021 debe ser el año de la reconciliación con la naturaleza, porque estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces. Dice también Guterres que esta es una guerra suicida porque la naturaleza siempre responde violentamente y lo hace de tal modo que es una guerra perdida. Estamos afrontando una emergencia climática, además de la pandemia, pero no es una emergencia para 1 o 2 años, será para el resto de este siglo y es una emergencia que nos obliga a tomar medidas ya para dejar un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros abuelos, perdón, a nuestros nietos. Pero ¿por qué la sostenibilidad es una imposición? ¿Por qué no podemos ir en contra de la sostenibilidad? ¿Por qué es ineludible la sostenibilidad? Pues bien, como ejemplos pondré que el 25 de septiembre de 2015, durante la 70 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, 193 jefes de Estado y de Gobierno firmaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas económicas, sociales y medioambientales, que es ni más ni menos que la hoja de ruta del desarrollo durante esta década. Además, será la estrategia clave para luchar contra el calentamiento global. 193 países, han anunciado ya sus compromisos para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050. Y aquí están incluidos el G7, el G20, la Unión Europea y Estados Unidos, que con la administración demócrata vuelve a querer liderar la lucha contra el cambio climático. Estamos hablando del 80%, de algo más del 80% del PIB mundial. Por tanto, la sostenibilidad, mantengo que no es una opción, es una obligación. Desafortunadamente, durante el año 2020 y primero de 2021 estamos observando que hay algunos países del G20 que todavía están gastando dinero y haciendo inversiones relacionadas con combustibles fósiles para salir de la crisis, en lugar de invertir más en renovables y en economía verde. Esto en realidad es inaceptable, porque están gastando millones y millones de dólares y euros que para hacer la recuperación y el mantenimiento de las economías son préstamos que van a heredar las generaciones futuras que van a tener que pagar una deuda que se ha utilizado
para inversiones que destruyen el planeta en el que ellos van a vivir. Es importantísima la sostenibilidad, es ineludible porque, según la ONU, la cifra global necesaria para alcanzar los objetivos 2030 asciende a 90 billones con B de dólares. Y en Europa la factura será de 400.000 millones de aquí a 2030 para alcanzar los objetivos medios del desarrollo sostenible. Por lo tanto, no hay ningún ente público ni privado, ningún país que pueda atender a semejante gasto que es una gran oportunidad para la sociedad civil y sobre todo para las empresas. Por tanto, concluyo aquí que la sostenibilidad no es una opción, es el futuro de nuestras empresas. El futuro que pasa por una economía verde, digital, circular, porque los principales actores mundiales así lo han decidido y no queda otra alternativa. Y quien no se suba a este carro, pues se va a quedar fuera. Vamos a hablar ahora del desarrollo económico-social versus la sostenibilidad. Hay una evidencia clara de una paradoja que contrapone el desarrollo económico y social con la sostenibilidad. Es decir, hablábamos antes que cuanto más desarrollados son los países, más contaminan. Y aquí es donde hay que buscar una pauta para lograr un equilibrio y minimizar este impacto que tenemos sobre la naturaleza. El progreso con igualdad al que aspiramos a través de los ODS, implica avanzar en sincronía con 3 objetivos a la vez: el desarrollo económico, el desarrollo social y el ambiental. Es decir, una empresa sostenible tiene que tener 3 balances, no solo el económico, también el ambiental, de sostenibilidad, y el social, que tiene que poner a las personas en el centro de la actividad, porque así es lo que demanda la sociedad. Pero, además, no solo tenemos que ser nosotros mismos neutros en emisiones de carbono, tenemos que ser también neutros en emisiones indirectas, esto es, implicando a toda la cadena de valor de la empresa, tanto a los proveedores como a nuestros clientes. Les voy a comentar ahora un poco de cómo veo yo, cómo debiera ser una empresa sostenible. Tenemos que cambiar, evidentemente, el modo como gestionamos las empresas, cómo medimos y cómo trabajamos. Está claro que toda acción empresarial pues, tiene una evidencia sobre las entradas de la materia prima, dejando una huella hídrica y una huella ecológica que debemos medir. Tenemos que ser transparentes con esto. Tenemos que tener un estilo de gobernanza que esté fijado en los ESG, en el medio ambiente, environmental, en social, en las personas, y en governance, el modo que dirigimos las compañías. Y sobre todo poniendo énfasis en el análisis de ciclo de vida de nuestros productos, haciéndolos ecoeficientemente. Por otra parte, tenemos que medir la huella de carbono como consecuencia de la actividad y los residuos. Está claro que la salida de esta crisis solo será posible mediante proyectos disruptivos, transversales, circulares y sostenibles, coherentes entre lo público y lo privado, porque la nueva normalidad deberá ir en busca de nuevas y mejores prácticas que impacten positivamente en nuestra realidad, y la salida de la pandemia tiene que ser una oportunidad. Pero ¿por qué ser sostenible es necesario y es imprescindible? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque transmite buena imagen. Todos los consumidores prefieren cada vez más a una empresa que cuide el medio ambiente de la otra que no lo haga. Por tanto, puedo afirmar que las empresas con un mayor grado de madurez sostenible y digital serán las primeras que van a salir de esta crisis. Las más disciplinadas, las más digitales, las innovadoras, las más sostenibles, serán las que se adaptarán antes que las otras a la nueva realidad y adaptarán sus planes estratégicos y sus planes de negocio a la nueva normalidad. ¿Cuáles son las ventajas o los beneficios de tener una empresa sostenible? Pues ni más ni menos, en primer lugar, que mejora la imagen de la empresa. Nos da una buena reputación, que es sinónimo de buena salud, empresarialmente hablando. Por poneros unos ejemplos, os diré que según el World Economic Forum de Davos de 2019, donde se reúnen los principales países más desarrollados del mundo y los gurús de las economías y empresas, estimaron que el 40% del valor en bolsa de una empresa depende de la marca corporativa
y de su reputación pública. Hay otros estudios, como el de McKinsey, que hecho para el IBEX 35 español, dice que el 51% de las empresas del IBEX tienen un comité de sostenibilidad ya que forma parte del comité ejecutivo y que se ha demostrado que les reporta un 20% de plus en el rating de la compañía. Pero también que el 77% de las grandes empresas españolas ya tienen en su cuenta el impacto ambiental, es decir, aquello que os comentaba, que ya tienen también la cuenta del medio ambiente y de sostenibilidad. Y además el 68% miden el impacto social, porque está claro que las empresas, según dice este informe, que tienen mejor reputación ofrecen un 31% más de retorno al accionista que la media de las empresas que no lo tienen. Otra ventaja es que con una empresa sostenible vamos a reducir costes. Acordaos de que la máxima de una compañía es aumentar los beneficios disminuyendo los gastos, los costes. Aquí, si ponemos nuestros datos en CPDs, en el cloud eficientemente energéticos, pues estaremos ahorrando y además contribuimos a minimizar la huella de carbono de nuestros datos. El reciclaje, la reducción de desechos, el mejor aprovechamiento de los recursos siempre minimizará considerablemente el gasto comparado con no hacerlo. Por otra parte, la digitalización de la empresa también es importante, entre otras cosas, porque va a disminuir, porque nos va a hacer el gasto en papel. Una empresa sostenible va a atraer a inversores. Fijaos qué paradoja hay. Hasta hace unos años, las empresas solo ponían énfasis en sus accionistas, porque eran los que ponían el dinero, y en los consumidores, perdón, en sus clientes, porque eran los que consumían sus productos. Pues bien, ahora es al revés. Son los accionistas, los inversores y los consumidores los que piden la sostenibilidad de las empresas. Cada vez hay más bancos, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que ha dicho que a partir del 1 de enero de 2022 no va a financiar ningún negocio, ninguna industria que funcione con carbono. Y así ocurre también con muchos fondos de inversión, por ejemplo, el BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, que moviliza 7,5 billones de dólares y que apuesta por las inversiones verdes. Pero también otra ventaja es que mejora el clima laboral. Ser sostenible implica introducir una política de sostenibilidad y buenas prácticas, implantar el smart working en las empresas, donde podemos utilizar modelos de trabajo híbridos y flexibles, marcan la tendencia de que va a ser realidad ya y que se va a ir creciendo en los próximos años. Y, por tanto, una empresa sostenible nos va a dar una mayor oportunidad de negocio. Vamos a ver dónde estamos, porque estamos evidentemente metidos en un agujero. El cóctel de la pandemia y el cambio climático, pues así nos ha traído. Somos conscientes de que en apenas un año, en 15 meses, estamos afrontando un cambio radical en nuestro modelo de sociedad, que está propiciando importantes transformaciones en todos los ámbitos de la vida, social, sanitario, cultural, laboral, económico, y que está afectando mucho a cómo nos relacionamos, cómo trabajamos y cómo nos comunicamos. El mundo se está enfrentando a una crisis sin precedentes a la que ningún país se había preparado ni de lejos. Bien, el Estado ha movilizado para hacer frente a esta pandemia del orden de 211.000 millones de euros para contener el golpe. Ha multiplicado el déficit presupuestario, pasando del 2,8, como veis ahí, no ha llegado al 11,3, esta es una previsión de octubre, ha llegado al 10,09% y que si incluimos los 10.000 millones del Sareb que nos obliga a Eurostat, pues en realidad el déficit ha sido del 10,97%, el más alto de la Unión Europea. Esto ha sido, hemos tenido un incremento de 87.000 millones de euros hasta alcanzar los 123.000 millones, que era la cifra que se detalló al 29 de marzo de 2021. El déficit a 31 de diciembre, ahí tenéis las cifras, no hace falta que las lea. 83.000 millones la Administración Central, 2.300 millones las comunidades autónomas, 29.685 millones el agujero de la Seguridad Social, fijaos,
el déficit de la Seguridad Social acapara el 2,65% del PIB. Solo los ayuntamientos que tenían arrastrando un superávit ya de años anteriores han sido los únicos que han dado una imagen positiva. Pero ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Quién va a pagar la cuenta? Pues la vamos a pagar a través de 3 mecanismos. Primero, el paquete de ayudas del Eurogrupo, que se gestó el 23 de abril de 2020 y que entraron en vigor en 1 de junio de 2020, con un paquete de 540 millones de euros en ayudas. Por otra parte, la emisión de deuda pública que ha hecho el Banco Central Europeo y que dio bastante fuelle a las economías en los momentos más críticos de la pandemia. El Banco Central Europeo llegó a financiar hasta 600.000 millones de euros hasta diciembre de 2020. En otras circunstancias, si no hubiera sido así, se hubiera disparado la prima de riesgo. Recordar lo que pasó en España, que estuvimos al borde del rescate en 2008. Sin embargo, ahora, a pesar del golpe tan grande económico que nos hemos llevado, pues tenemos la prima de riesgo más baja desde que tenemos sentido, desde que usamos esta variable para medir el endeudamiento o el riesgo de endeudamiento de los países. También para 2021 se va a seguir emitiendo deuda y España va a necesitar, se estima, según ha estimado el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco Central Europeo, unos 110.000 millones de euros va a necesitar España. También vamos a paliar y vamos a pagar la cuenta a través de los fondos de reconstrucción que todos estamos esperando y que fueron aprobados el 21 de julio de 2020 y que, bueno, pues que, como sabéis, es un paquete de 750.000 millones de euros para paliar los daños del COVID, todo enmarcado dentro de un marco financiero de 7 años con un presupuesto que tenéis aquí detallado que va a alcanzar hasta 1,074 billones de euros. ¿Cómo se van a repartir estos fondos? Son 140.000 millones lo que le ha tocado a España, que es del orden del 11% del PIB que teníamos en 2019 y que en realidad esto es un plan Marshall para nuestra economía. Sin esto no hubiéramos sido capaces o no seríamos capaces de salir adelante. Como decía antes, los 27 socios de la Unión, por unanimidad, acordaron aprobar el fondo de 750.000 y el marco financiero para el periodo 2021-2027. El plan pactado por los 27 va a destinar el 52% del total de esos 750.000 millones, es decir, 390.000 millones a subsidios, es decir, cantidades que no tenemos que devolver. Y que a España le corresponden pues ese 48% también de los 72.000 millones que nos van a llegar en los próximos 3 años. Y por otra parte, el 48% del total de ese fondo serán reembolsables, van a ser préstamos. Estamos hablando de 360.000 millones de euros. El desembolso principal se va a realizar entre 2021 y 2022. Bueno, aquí quería hacer un énfasis importante de cómo son los fondos. Fijaos que el 37% de los fondos va a ser para transición ecológica. Un 37% son 26.640 millones de euros. Fijaos la oportunidad que hay tan grande. En transformación digital un 33%, 23.600 millones. Y el resto, un 30%, 21.600 millones que se van a repartir en todas estas partidas. Algunas de ellas muy importantes. La modernización y digitalización de la economía y las pymes, muy importante. Se pretende digitalizar a más de 2,5 millones de pymes. Va a ir 12.240 millones de euros. Y así sucesivamente. Quiero pasar ahora a una situación que nos podemos plantear todos nosotros, que es, bueno, pues, ¿cómo puedo hacer yo acceder a los fondos europeos de recuperación? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cuál es el protocolo? Pues bien, deciros que se va a habilitar una ventanilla única en forma de portal de web a la que podrán dirigirse todas las empresas y administraciones públicas para tramitar las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas de la ejecución del plan de recuperación.
Esta ventanilla única va a canalizar también toda la información, las preguntas, es decir, va a funcionar como un helpdesk o mostrador de atención al público para resolver dudas y analizar las propuestas. ¿Qué proyectos van a ser financiables? Pues obviamente todos los que hemos hablado antes, que tienen que ver con la digitalización y que tienen que ver con la transformación ecológica. ¿Y los requisitos? Pues los requisitos van a ser que estén al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y obviamente tienen que presentar una memoria económica detallada del plan de ejecución del proyecto. Lo más importante es la agilidad. Se prevé que en 5 días hábiles la administración va a contestar dando el ok o no al proyecto que se haya presentado. Me estoy comiendo mucho tiempo de mis compañeros y les voy a dar ya paso para que ellos os hablen y sigamos con la ponencia. Muchas gracias a todos y gracias por su atención y estaré encantado de responder a preguntas cuando ustedes lo crean conveniente al final. Gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Cuando quieras, Antonio, pues tienes la palabra y todos estamos muy expectantes de lo que seguís contando, que de momento todo muy interesante. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio y a la Diputación de Cádiz y muchas gracias a todos los que asistís a esta sesión. Yo por mi parte no voy a exponer ningún dato. Mi compañero Juanjo creo que ha hecho una exposición clara, clarísima de la situación. A él, como comentábamos hace un rato, le toca la peor parte, que es poner la realidad por delante. O sea, la situación desgraciadamente es penosa, ¿no? Pero también en la última parte ya he hecho referencia a una de las posibles soluciones, que son esos fondos de la Comunidad Económica Europea que nos pueden llegar y de los que podemos sacar muchísimo provecho. Antes que nada quiero deciros que yo he sido empresario toda mi vida, monté mi primera empresa a los 24 años y quiero dirigirme a vosotros como empresario, como pyme, porque sé lo que entraña ser pequeño empresario, las dificultades que eso conlleva y sobre todo cuando viene un cambio como el que vamos a asistir a partir de ahora, el miedo a que eso signifique pues, más barreras para las pymes versus el mercado, versus la competencia de las grandes empresas y demás. Os puedo asegurar, y os lo vamos a demostrar, que esta nueva economía que parece que por fin va a evolucionar, nos va a llevar a tener más beneficios que desventajas. El tema es saber aprovecharlo. Entonces, primero brevemente os voy a contar lo que es Fundatec para que nos encuadréis. Somos una fundación que nacimos en el año 2000, privada, nacimos, bueno, los componentes del patronato somos empresarios tecnológicos que siempre hemos creído que había que aportar a la sociedad y que además eso beneficiaba, lejos de significar un coste añadido. Entonces, a partir del 2000 nosotros nos hemos dedicado siempre a hacer aporte social, en inicio solamente con la tecnología, ya que éramos empresarios tecnológicos y veíamos que la tecnología puede ayudar mucho a la sociedad. Luego, a lo largo del tiempo, hemos ido complementando con la cultura, la educación y algunos otros factores que os cuento, para ayudar a colectivos que lo están pasando mal. Hemos ayudado mucho a colectivos de jóvenes y niños. Ahora mismo estamos con otros colectivos, hemos pasado pues, por proyectos para la erradicación del hambre, otros muchos. Pero en todo caso, siempre tenemos muy en cuenta que nuestro objetivo como fundación privada de interés social y que además toda su función de gestión, toda su función de proyecto la hacen voluntarios, la hacemos voluntarios, o sea, en nuestra fundación no existe un sueldo, existen, pero en los proyectos, o sea, las personas que ya trabajan en un proyecto cuando se consolida, pero todos los que aquí estamos explicando esta sesión y un largo etcétera en nuestro patronato, que son más de 50 personas ya, trabajamos por un mundo mejor
y por supuesto sin ningún tipo de interés económico. Entonces, nuestra fundación tiene unas líneas muy claras ahora mismo de funcionamiento, porque vamos cambiando en base a la prioridad de las cosas a solucionar. Estamos en el ámbito de la cultura, porque entendemos que la cultura, aparte de ocupar varios de los iconos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es algo que ayuda mucho en muchos aspectos. Estamos, por supuesto, en el ámbito tecnológico, porque somos conscientes de que hay que romper de una vez por todas la brecha digital, y a todos esos colectivos que le afectan, y ahora os contaré un poco algunas de las cosas que estamos haciendo, hay que ayudarles y rápido. O sea, no es cuestión de dejar pasar ni meses ni semanas casi. Entonces, nuestra idea, bueno, y por último, la parte más importante, nosotros tenemos muy en cuenta en todo lo que hacemos una guía que significan los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto que poco a poco entiendo que todos ya vais conociendo lo que es un propósito a nivel mundial lanzado por Naciones Unidas, que el 25 de septiembre del 2015 aprobó en una asamblea no corriente, porque no es normal que cerca de 170 países den el ok para ir por unos objetivos concretos, que son objetivos de sentido común, que son objetivos de los que todos queremos para nosotros mismos. Bueno, que esos objetivos se pusieran en marcha, y a partir de ahí una agencia de Naciones Unidas, que es Pacto Mundial, llevara un poquito, primero la difusión de lo que son los 17 objetivos y el fin que se persigue, que es la Agenda 2030, o sea, pretendemos que todo esté cumplimentado antes del 25 de septiembre del 2030, pues a partir de ahí nosotros hemos adoptado esa política de Naciones Unidas en base a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible como nuestra guía propia. Cada proyecto cumple con una o varios de esos objetivos. Entonces, no quiero cansaros mucho porque hay densidad también en lo que va a contar José Antonio, y yo particularmente tengo muchísimo interés en que con lo que os estamos contando haya un turno de preguntas a las que podamos responder, y que seguro subsanarán muchísimas dudas que podáis tener. Por acabar un poco en nuestros proyectos actuales, estamos en un programa que se llama Enclave Sostenible, donde, como ejemplo os digo, tenemos un conservatorio que es un conservatorio muy sui generis, un conservatorio donde la sostenibilidad, los valores, siendo una fundación que tampoco lo he dicho, pero lo quiero recalcar, somos aconfesionales y apolíticos, pero sí creemos en los valores, que son los que os acabo de contar, los valores que implementan los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para nosotros es muy importante los valores y un método educativo también sui generis, porque es un método educativo en la música muy reconocido y con una efectividad total, ¿no? Basado en la práctica. Por ese conservatorio han pasado ya más de 8.000 niños y jóvenes, y tenemos la suerte de que muchos de ellos incluso están consiguiendo puestos de trabajo gracias a la cultura de la música. Tenemos un proyecto muy bonito que es la defensa de nuestro arte intrínseco, el flamenco, que siendo, como sabéis, designado por UNESCO como, lo diré, o sea, perdón, se me fue de la cabeza, ya me acordaré. Bueno, el flamenco es algo a lo que hay que ayudar, hay que apoyar, y la verdad, sea dicha, no hay muchas instituciones que lo hagan. Nosotros hemos lanzado un proyecto que es Cátedra de Flamenco, para impulsar la cultura flamenca, y sobre todo hacerlo en las capas donde hay más desconocimiento, precisamente en los jóvenes y niños, en los colegios y demás.
Tenemos un proyecto muy bonito en cultura también, que son las orquestas inclusivas, donde en una orquesta damos paso a toda la sociedad civil, para que se pueda ver el reflejo de lo que la cultura, y en este caso la música, puede ayudar a solucionar algunos de los problemas de la sociedad. Eso en cuanto a proyectos culturales. En cuanto a proyectos derivados de nuestra vertiente tecnológica, estamos ayudando mucho en la ruptura, como dije antes, de la brecha digital. Tenemos un proyecto que se llama Nuevo Empleo para la Economía Digital, que ponemos ahora en funcionamiento y que pretende ayudar a todos los colectivos que están teniendo dificultades derivadas de no estar en este mundo digital en el que estamos, donde esa formación es imprescindible. Podéis en nuestra web, tenéis detalles de este proyecto. Hay uno específico que sí vamos a lanzar de manera inminente el día 14 de julio, que es precisamente orientado, es el piloto y es orientado a todas esas personas que están accediendo al paro de manera actual, ocasionado por los grandes despidos que se están organizando en grandes empresas, organizaciones, etcétera, a los que hemos pensado que en una medida urgente había que ayudar, porque se van a enfrentar a que van a tener que buscar empleo, y lo van a tener que buscar por medio del empleo por cuenta propia, ya que el empleo por cuenta ajena va a ser un bien escaso en los próximos años. Ese proyecto también lo tendréis disponible y a quien esté interesado le daremos detalles más que suficientes. Y por último, y para mí lo más importante de esta sesión precisamente, tenemos un programa que es Empresas e Instituciones Sostenibles, que es un programa dedicado a ayudar a las empresas a salir de este trance que se nos viene encima, que es que cómo cumplo yo con la sostenibilidad, cómo acepto el reto de hacer cambiar mi empresa para bien, además, o sea, sin que esto suponga unos grandes costes, y que pueda ser pues optar a los fondos Next Generation, optar a cualquier tipo de ayuda, a las muchas que van a venir, condicionadas con la premisa de que si eres sostenible, cumples, y ese cumplimiento además lo demuestras, tienes opción a tener esas ayudas. Si no, olvídate, porque no estarán a tu alcance. Ahí nosotros hemos, aparte de esta sesión que amablemente la Cámara y la Diputación de Cádiz nos ofrece, nosotros trabajamos mucho en este campo ayudando a las empresas en ese cumplimiento. Y por supuesto, como fundación de interés social que somos y sin ánimo de lucro, lo hacemos con la mejor de las intenciones y con todo nuestro aporte a cualquiera que llame a nuestra puerta. Como la Cámara os va a suministrar pues toda la información de las sesiones y nuestros datos, estaremos a vuestra disposición para daros cumplido en detalle de todo lo que necesitéis. Por mi parte, he acabado. Pues muchas gracias, Antonio, y sí, es así como bien has dicho, que todos los participantes que quieran tener todos vuestros datos y además esas exposiciones y demás que estáis haciendo, que nos lo soliciten y sin ningún problema tendrán acceso a ellas. Así que, bueno, José Antonio, te doy la palabra y cuando quieras. Pues estupendo, ¿me veis? Sí, ¿no? Sí, sin problema, José Antonio. Bueno, pues primero agradecer a la Cámara de Comercio y a la Diputación de Cádiz la oportunidad que nos brinda de poder dar esta ayuda, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que todos los que pertenecemos a la Fundación o hemos estado trabajando en empresas, hemos sido empresarios, y este es un momento clave para poder sacar pulmón y hacer que la sostenibilidad empresarial sea una realidad, desde la implantación de la filosofía de la sostenibilidad al desarrollo de nuestro modelo de negocio. Yo tengo preparada una presentación que voy a hablar sobre la comunicación dentro de la responsabilidad social corporativa y la importancia de la comunicación como factor de desarrollo y de posicionamiento para la empresa.
Okay. Bueno, pues en principio, en comunicación hay un cambio de paradigma muy importante. La comunicación, como era antiguamente, la comunicación era unidireccional y ya no es unidireccional. Antes las empresas lanzaban en los medios de comunicación sus mensajes, sus acciones, sus actividades y el retorno de información por parte del público era escaso, porque el feedback se contemplaba a través de lo que eran la medición de audiencia o encuestas posteriores a determinadas acciones. Hoy en día, con Internet y con la aparición de las redes sociales, es absolutamente al contrario. Hay básicamente que construir cada mensaje para un público específico que además es amplio y disperso. Esto ha hecho también que los medios de comunicación convencionales hayan perdido peso. Por otro lado, la sociedad está muy dividida, está atomizada, los mercados se han especializado muchísimo, la sociedad se ha fragmentado en grupos que son muy diversos y muy dispersos. Están muy segmentados y hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar adecuadamente a nuestros públicos objetivos. Y además hacerlo de una manera en la que nosotros no podemos perder nuestra identidad empresarial, nuestra identidad como empresa. Por otro lado también es muy importante tener en cuenta que hoy en día lo que prima es la inmediatez. En las redes sociales cualquier noticia se publica y en cuestión de minutos llega a un gran número de personas, mucho más allá de los medios convencionales, y que por otro lado esta información necesita y requiere de las empresas un mayor análisis para ver exactamente cuál es la eficacia de nuestros mensajes y cómo hacer una planificación adecuada. Por otro lado también, y lo hemos visto mucho en la pandemia, es la información versus manipulación. Por la globalización y por lo que es un discurso tan segmentado, las empresas tienen que luchar siempre para mantener una claridad y una transparencia con el público. Por otro lado, al ser un público muy segmentado y a la vez esta segmentación lo hace ser muy susceptible de manipulación por por influencers o por personas que crean opinión. Esto hace que haya empresas de nuestro entorno que sean competidores que puedan lanzar o lanzan con frecuencia mensajes que van en contra de nuestros productos, de nuestras estrategias o de nuestra propia empresa. Entonces, eso requiere también muchas veces de un análisis exactamente en las redes sociales de cuál es la reacción y la respuesta del público hacia esos mensajes. Luego hay una cosa muy importante, que es que dentro de lo que sería una empresa sostenible, no comunicar ya no es una opción. No comunicar se entiende hoy en día como una verdad a medias, y una verdad a medias para el público en general ya es una mentira a medias. El problema es que hay muchas situaciones en las que las empresas, por periodo de crisis o porque tienen dificultades especiales, no saben cómo afrontar comunicativamente esos periodos. Y hoy en día creo que más que nunca lo que se demanda es transparencia. No solamente cuando hablo de comunicación no hablo a nivel de comunicación externa, es también comunicación interna con tus propios empleados. Si la cosa va mal o ha habido un problema, lo mejor es también, primero, concienciar a tu equipo de que eso está pasando y de que la empresa está buscando soluciones. Lo mismo para el público en general. ¿Por qué? Porque al final, si no se comunica, se perjudica la reputación de la empresa. Luego están las sinergias de la globalización. En un mundo que es cada vez más interconectado, la inmediatez del acceso a la información y sobre todo con la rapidez de los medios de comunicación, de los social media, las empresas que se posicionan mejor son las que pueden generar y localizar los actores capaces de generar opinión. Los líderes de opinión, que antiguamente se podían conocer fácilmente por
que los medios convencionales eran muy pocos, hoy en día son personas que muchas veces no tienen nada que ver ni siquiera con nuestro propio entorno empresarial. Entonces, es importante localizarlos porque si conseguimos que ellos sean conscientes y sean conocedores de nuestros esfuerzos dentro de la sostenibilidad, generarán dentro de su entorno mensajes positivos alrededor de nuestra empresa. Entonces, hoy en día la ventaja que tienen las redes sociales es que todo es medible y todo es parametrizable, con lo cual cualquier acción tiene una reacción inmediata. Esto nos permite ver la efectividad y el calado de las acciones, sea para bien o sea para mal, porque evidentemente si tenemos un problema o alguien nos está echando tierra encima y es una persona que tiene cierto peso en las redes sociales, su opinión, aunque no sea contrastada, aunque no sea un referente dentro de nuestro sector, sí nos va a afectar, porque cambia la apreciación que tiene el público de nuestra empresa. Otro problema muy grande que hay más en instituciones, organismos y en grandes empresas es que el discurso empresarial está pesando más que el diálogo interpersonal. Una parte muy fundamental de lo que es la sostenibilidad es la comunicación a todos los niveles. La comunicación desde la responsabilidad, tanto a nivel interno con nuestros empleados como a nivel externo con nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros consumidores y usuarios. ¿Cuál es el problema? Que la comunicación sigue siendo todavía desde el lado de yo soy la empresa y yo hago, cuando en realidad nosotros que venimos de foros importantes a nivel internacional, ya se está hablando, y esta es la filosofía que está detrás de los ODS y de la Agenda 2030, es que hay que volver otra vez al ser humano. Las empresas no son logotipos corriendo por el campo, son personas. Personas que conocemos y en las pymes nos conocemos todos muchísimo más. Y no son solamente esas personas, son las familias, son la gente, son los sueños, los proyectos y demás. Entonces, hay que volver a un diálogo que sea entre personas. Y esto es lo que genera y aporta prestigio, porque es la implicación de la empresa con su propio equipo y luego con su entorno económico y con la sociedad que lo rodea. Entonces, el discurso debe de cambiar y esto tiene que ser una cosa que cuando se hace, como comentó Juanjo anteriormente, las empresas que tienen mayor comunicación de su responsabilidad social corporativa son las más apetecibles para los inversores y son además las que están mejor posicionadas a nivel de prestigio y de imagen. La reputación aquí es fundamental. Con la sostenibilidad ganamos en reputación. Los fallos comunes de la comunicación empresarial en la actualidad, pues que sobre la sostenibilidad, pues se comunica antes de hacer, o sea, se firman acuerdos, se hacen grandes planes, grandes brindis al sol que si no se contrastan con una puesta en práctica, en hechos, no valen para nada. Se comunican programas o acciones aisladas, de forma aislada, sin ponerla en relación con el resto del esfuerzo que está haciendo la empresa para trabajar en la sostenibilidad. Se comunica siempre lo mismo o sobre una sola actividad, sin tener en cuenta que la dimensión social de la empresa con la sostenibilidad se amplifica y se multiplica. Se contradice el discurso con las acciones, es decir, no hacemos lo que decimos en la mayor parte de los casos. La comunicación se convierte en un fin y no un medio. Muchos departamentos de comunicación tienen que justificar su propia existencia pues haciendo loas continuas a la empresa, cuando en realidad esto no es un acto de vanidad. Comunicar es ponerte en contacto con la sociedad que nos rodea. Luego también se crea imagen de sostenibilidad sin información que la sustente. Esto pasa mucho en grandes compañías que abanderan la sostenibilidad desde solo el discurso, pero luego en la práctica fallan en los ODS más importantes para generar esta importancia y este compromiso con el medio ambiente y con el entorno. Y luego se peca también de un discurso triunfalista o exagerado.
hemos conseguido, somos los mejores, etcétera y tal. Yo creo que la gente lo que quiere es decir, estamos en el camino de hacer las cosas bien y estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguirlo. No es fácil, pero queremos que sepáis y os hacemos partícipes de que estamos en el camino de intentarlo y de hacerlo. Eso es un discurso de sinceridad que es el que la gente hoy en día valora. Luego, sobre la comunicación sostenible, es muy importante saber que el principio de coherencia, que es al que me he estado refiriendo antes, es la base de toda la sostenibilidad. Tiene que haber una coherencia total y una congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Aquí es lo que estaba hablando antes, os comentaba que es mejor decir estamos en el camino o vamos haciendo que decir hemos firmado o vamos a hacer, no, vamos a ponernos en que primero la gente tiene que valorar nuestro esfuerzo como empresa. Tienen que vernos como una empresa que es congruente con el compromiso, que ese compromiso no se hace de la noche a la mañana, no se resuelve de la noche a la mañana y que necesita un proceso en la ejecución. Entonces, la gente tiene que conocer desde el primer esfuerzo que vamos en el camino de conseguir esa. Luego, importantísimo para una pequeña empresa es, y para cualquier empresa ya hoy en día, para el tema de la sostenibilidad, es tener el compromiso de los ODS como guía. Esto es muy importante. Hay gente que va a decir, bueno, yo tengo que cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible. No, podrá usted cumplir los que primariamente o dentro de su sector sean más aplicables y que habrá otros que de manera concomitante pues se deriven también hacia un cumplimiento. Esto hay que asumirlo como una filosofía empresarial. En la parte de la comunicación empresarial, la parte de la decisión de empresa, en donde está la misión, la visión y los valores de empresa, el compromiso con los ODS tiene que ser una parte clara de los valores, una parte clara de la misión y una parte clara de la visión hacia la sostenibilidad. Una vez que una empresa asume esa filosofía en todo el sistema de producción, la cosa ya va sobre la marcha. También es necesario que se haga una integración con la estrategia de marketing, que todo el compromiso con los ODS se forme parte de una planificación estratégica desde la dirección. Hay que generar herramientas de comunicación que a nuestros clientes y a nuestro entorno le faciliten la información de que estamos en ese cumplimiento, pues desde gráficos, aplicaciones, la elaboración de memoria de sostenibilidad, los eventos de relaciones públicas y corporativas, los acuerdos, etcétera. Todo eso es comunicable y eso es parte del trabajo del día a día que tiene que hacer la empresa para comunicar que está en la sostenibilidad. Luego, esos objetivos se van a definir, van a ir acompañados con una comunicación eficaz que vamos luego a beneficiarnos de que eso va a redundar en el prestigio de la empresa. Hay que informar con transparencia en todo el proceso sobre las decisiones que se hacen en tiempo y en forma y que implican a todos los sectores de la cadena productiva y a nuestros clientes y públicos. Hay que convencer de la sostenibilidad como meta empresarial dentro de nuestro entorno. Tenemos que ser abanderados de que por ser sostenible vamos a ser mejor empresa y vamos a tener mejores beneficios. Eso cambia actitudes y comportamientos en el sector en donde nos movemos. Hay que establecer el alineamiento con el modelo de negocio, quiero decir, todas las prácticas y mensajes de comunicación tienen que salir del equipo de dirección hacia todas las áreas del proceso productivo. Y en ese compromiso se deben de formar parte también todos los compañeros y todo el equipo que forma la empresa. Debemos posicionarnos como empresa responsable, es decir, ante todos los sectores, ante todos los públicos, decir que nosotros estamos en la responsabilidad social corporativa, que estamos en la sostenibilidad, que hemos adquirido ese compromiso. Tenemos que sensibilizar y generar el cambio hacia una sociedad sostenible,
porque eso implica tanto a trabajadores como a clientes, como a todo lo que es en realidad la estructura económica, las personas. Tenemos que hacer recordar a los demás nuestro esfuerzo desde que hemos empezado a movernos hacia la sostenibilidad, para que la gente sea consciente de que hay un histórico, de que hay un trabajo, de que no nos hemos subido a un carro por moda. Y luego habría una fase, siempre una fase importante de medición y evaluación de estas estrategias de comunicación. Y bueno, hasta aquí todo. Ha sido un placer para mí. Os dejo con el turno de ruegos y preguntas. Y un placer. Fundatec a vuestra disposición para todo lo que vosotros necesitéis.